Raúl? Bien, bien, estamos para servir. Sí, estamos acá con Ligia Costa y queríamos saber un poquito los pormenores de este caso que se dio, esta condena en contra de un sindicalista. Creo que no hay mucho de este tipo. Sí, de hecho el juicio en sí ya data de prácticamente 5 años desde que ocurrieron los hechos. Estamos remontándonos al año 2020, marzo del 2020. Y la síntesis de la situación de hecho consiste en que en esa época plena de zafra, eh, el comercio exterior involucra uno de los productos principales, precisamente que de ingresos de divisas también en nuestro país, que es el transporte de soja. Y una empresa en particular, en este caso Agrofértil, por la magnitud del traslado de productos que tenía que hacerlo, también contrató a varias empresas transportadoras y estas a su vez las empresas transportadoras a varios transportistas para llenar el cupo de camiones o lote de camiones para hacer frente a la demanda del mercado en ese entonces. Y en ese contexto fue que nos referimos concretamente a una serie de circunstancias que se iniciaron el día 7 de marzo y siguieron prácticamente por un poco más de una semana, en que camiones de diferentes empresas fueron acumulándose, aglomerándose, primero en las adyacencias del puerto y ya posteriormente en el puerto mismo, y ya después pasaron a situación de mayor riesgo, por decir así, pues ya bloquearon incluso el acceso, no podían ni ingresar ni salir camiones, ingresar o salir personal de la empresa del puerto. Ese paro, huelga o bloqueo fue liderado justamente por esta persona que fue condenada, quien fungía de sindicalista, secretario general del sindicato de transportes, y él fue el que dio las instrucciones a sus supuestos representados, porque tampoco se acreditó de que ninguno de los que se presentaron a declarar, por lo menos durante el desarrollo del juicio oral, haya acreditado haber formado parte de algún sindicato para avalar la validez de una representación eventualmente. Él lo que produjo fue el amotinamiento, el bloqueo, el allanamiento con sus directrices. Y esa circunstancia lo aprovechó, si es que él mismo no lo generó, lo aprovechó para extorsionar a las empresas transportadoras al respecto del pago de una supuesta estadía que no es debida por las transportadoras, porque no existe tal figura o tal regulación para con respecto a las transportadoras en sí, porque son prestatarias de servicios y no tienen vinculación directa con los choferes. Están en el esquema de la actividad, por decir así, comercial, pero no son los empleadores ni tienen vinculación laboral directa con los choferes. Sin embargo, este señor Diego Guarín llamó a estas transportadoras y les dijo, bueno, dada la situación, nosotros o mis representados exigen 700.000 guaraníes por cada día de estadía ahí en el puerto, y cuando se pague eso vamos a proceder a liberar. Significa que él tenía la potestad, podía liberar, entonces por eso puso como condición. Las transportadoras se debían a sus propios encomendadores en cuanto a la prestación del servicio, que eran, por darte un ejemplo, cada camión con su carreta y con la carga en sí, solamente en carga representa una suma cercana a los 100 millones de guaraníes. Si a la vez esa carga se pierde, también junto con el camión, o porque lo boicotean, o incendian, ese tipo de cosas, desmanes que pueden ocurrir en este tipo de situaciones, la pérdida incluso mucho más. Además del descrédito como prestador de servicios, y también las demoras para la descarga y el envío de la mercancía, en este caso de soja, al exterior, que todos tienen también un cupo, tienen una fecha que tienen que ser cumplidas. La dinámica normal tendría que ser desde cuando se alzan o se cargan la soja en el filo,
y el traslado de llegada a destino de puerto, esa dinámica se da 24, no más de 48 horas. Y acá ya estábamos en una situación de 3, 4 días sin que se pueda cumplir con ese servicio. Además de las denuncias de las transportadoras en particular, ellos se vieron obligados a hacer esa transferencia vía giro mayormente a los choferes sin tener ningún tipo de vinculación directa con los choferes. Además de eso, también los responsables del puerto en sí, en este caso Puerto Custodia, se vieron obligados a iniciar una acción de amparo días posteriores, porque aún con los pagos no se desbloquearon las vías de acceso del puerto. Y cuando fue reclamado esta actitud al señor Guarín del por qué, aunque no estuviésemos de acuerdo y pagamos ese monto de manera extorsiva, ¿por qué si ya empezamos a pagar el 11 y 12 no liberan? Y Bogarín dijo, no, todo esto es un paquete, hay casi 300 camiones, entonces si no se completan los pagos de los 300 camiones, entonces no se libera ninguno, habiendo ya pagado otros. Y además de eso, también hacía comentarios tales como que estaba en riesgo la pérdida o que se derramen los productos, la soja en ruta o en las adyacencias del puerto. Entonces el riesgo ahí era mucho más ya trascendiendo el monto de 700.000 por chofer, y si son 300 camiones aproximadamente, solamente en ese rubro del monto que se pagaba en forma diaria supuestamente, 700.000 por 300, tenemos más de 210 millones de guaraníes de pago indebido que fueron obligados a hacer estas transportadoras. Si a la vez de eso sumamos que Guarín se autoasignó o obligó o solicitó a cada chofer el pago de una comisión, una cometa o una gratificación del 10%, eso para él representaba un beneficio eventual también de 21 millones de guaraníes en ese universo por la cantidad. Esa situación fue la teoría de hechos expuesta tanto por el Ministerio Público como la querella adhesiva, y dentro de ese contexto también explicar que él, aún habiendo, o sus representados y él mismo, habiendo cobrado dinero en forma indebida, no es que voluntariamente cesaron o levantaron el bloqueo. Recibimos del Puerto Seguro planteó una acción de amparo, incluso lo tuvo que hacer un día sábado, consiguió una medida de urgencia el día domingo para hacer el desbloqueo, y cuando se iba a hacer la audiencia de sustanciación, entonces bueno, ya cobré, ya me puedo sentir satisfecho, entonces le resultó ya fácil reconocer los hechos y firmar un acuerdo en donde, además de reconocer el hecho del bloqueo en sí, se comprometía al cese de su conducta obstructiva. O sea, ya qué compromiso me da voy a asumir si es que no tenía previamente esa conducta desplegada. Evidentemente eso se realizó en el contexto del apriete o extorsión más propiamente dicho desde el punto de vista del tipo legal, porque en esta figura se habla de que lo que se está utilizando una fuerza o amenaza considerable. La fuerza es el bloqueo en sí y la amenaza es el derrame de mercadería. En cuanto al beneficio patrimonial, era para un tercero, los choferes, y para sí mismo por la comisión de referencia. Y además de eso también se obligara a... Hola. Sí, te escuchamos, Francisco. A disponer del patrimonio propio, sí. Las transportadoras dispusieron de patrimonio propio porque ellos fueron los que se encargaban de hacer los giros, y eventualmente estaba también en riesgo el patrimonio ajeno, que eran las mercaderías en este caso de la empresa Agrofértil. Se desarrollaron las pruebas testificales, instrumentales de informe, e incluso algo bastante gráfico, que fue un video, una reproducción audiovisual donde claramente se notó al señor Diego Guarín
cuando estaba dando instrucciones y como que se parapetaba en su posición respecto a que tenían fuerza y podían continuar con esto, e incluso podían cobrar el doble de lo que ya estaban cobrando, y que no tenían miedo a la intervención ni del Ministerio Público ni de la policía, porque ellos tenían suficiente fuerza. Todas estas circunstancias que estoy refiriendo fueron acreditadas dentro del juicio oral, y por ende, como lógica consecuencia, se declaró probado en un juicio la existencia de tal hecho punible, también la autoría del señor Diego Bogarín, y en consecuencia de eso la sanción, en este caso de 3 años de pena privativa de libertad. Y en este caso, ¿cuánto se pidió? ¿Cuánto pidió el fiscal Julio Ortiz de pena? ¿Esta luego o le dieron menos o más? No, el Ministerio Público pidió la máxima, 5. 5. ¿Y la querella también, supongo? También consideramos que era pertinente lo de la máxima porque entre los elementos agravantes, además de todas las circunstancias ya mencionadas, mostramos que el señor Bogarín fue bastante obstructivo en cuanto a la investigación en sí, presentó muchos recursos, incidentes, como lo refirió también el tribunal en su momento, ni siquiera tuvo esa iniciativa o el gesto de pedir disculpas o excusarse con algo razonable respecto a todo el perjuicio que ocasionó. Bastante recurrente también es porque la situación, dado que Bogarín es como un extorsionador profesional, porque no solamente en este caso él está involucrado, sino también en otros casos anteriores e incluso posteriores a este concretamente, que siempre representa un riesgo para la economía y la operatividad de las personas que invierten y pretenden trabajar honesta y correctamente. Entiendo. No sé si tenés... No, vamos a estar esperando, doctor, novedades con relación a esta causa, ¿verdad? ¿Cómo concluye también? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, ya como resultado del proceso, tenemos un resultado satisfactorio desde el punto de vista de la condena, de que no fue una denuncia falsa, no fue algo inventado, por decir así, sino que está acreditado la ocurrencia del tipo penal, por ello la procedencia a través de la condena en sí. Lógicamente, por una cuestión también de índole procesal, esto está sujeto a su confirmación si eventualmente fuese recurrido por quienes condenados. Un hecho gravísimo, doctor, que, bueno, ahora tenemos una condena y, bueno, vamos a estar esperando a ver si es que si se confirma también en segunda instancia. Le agradecemos, doctor, por su tiempo. Dale, muchísimas gracias a las órdenes. Muy amable, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando